En 2017, a partir de la sucesión de varios casos extraños que rodearon a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, se empezó a hablar del síndrome Habana. Muchos funcionarios que estaban en la Embajada de Cuba, había funcionarios consulares, personal diplomático, personal de inteligencia que de repente aparecía en la Embajada, empiezan a tener síntomas raros, dolor de cabeza, algunos de repente colapsan, hay casos hasta de daño cerebral y nadie terminaba de descifrar qué es lo que pasaba, pero era una casualidad que ocurría justamente en personas que trabajaban o estaban alrededor de el personal de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Era una enfermedad, pero si era una enfermedad, ¿por qué los afectaba solo a ellos? Era un ataque tal vez dirigido contra ellos por parte de un gobierno hostil como era el gobierno cubano. Ahora, esto en realidad no se verificó solo en Cuba, empezó a pasar en otros lugares también. ¿Era todo casualidad? ¿O detrás de esto hubo una operación de la inteligencia militar Rusia contra Estados Unidos, que es lo que están indicando informaciones recientes? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando acá. Lo cierto es que esto empezó hace bastantes años, por lo menos 2014 empiezan a aparecer los primeros casos, pero después de mucho tiempo de cierto negacionismo por parte de los gobiernos estadounidenses, la actual administración decidió empezar a cambiar las cosas. Y hace algunas semanas, en una entrevista, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló precisamente del síndrome Habana. Escúchalo. Not believe in the conclusions that we've seen in the past, and I think evidence in time will prove me correct, that these things happened by accident, that these things were a result of mass hysteria or some pre-existing conditions. Now, in some cases, maybe, but I have no doubt in my mind that something caused people to be suffering from these things in different posts around the world, not just limited to Havana. There's a lot of work still going on. I think we're going to learn a lot more about it over the next few years as more work goes into it. But I've met some of these people. I've interacted with them for years. And I can't explain every case, but I think there are most definitely cases where there is no logical explanation other than the fact that some external mechanism caused them to suffer brain injuries that in many cases look like they were hit over the head with a baseball bat or assaulted somewhere. We can't ignore that. And in the meantime, what we have to ensure is that whether they were State Department personnel or working for some other agency, that those people are getting the treatment and the support that they need. And it's a top commitment of mine to make sure these are people we sent abroad to serve our country. They were harmed in the service of our country, and they deserve our ongoing support, not being accused of things like mass hysteria or, they're just... It's government gaslighting. Well, I think it's outrageous. And I don't know what the intent was behind that, but ultimately, this State Department is going to be transparent with them. Anything we know, they will know. And in the meantime, we are going to assume the worst, and we're going to treat them as if they were victims. No matter what, we're going to treat them as they were people that were harmed by serving our country overseas. I do not believe. Bueno, es un cambio de posición muy categórico, porque hasta aquí Estados Unidos quería disminuirle la importancia de esto, sobre todo las administraciones demócratas, en gran medida pareciera que para no generar un conflicto internacional. Ahora, estamos hablando de hechos demasiado casuales para que fueran realmente fruto de un accidente, y hay una investigación de más de un año que hicieron distintos medios que ha traído nueva luz sobre este misterio que empieza a ser cada vez menos un misterio y cada vez más una muestra de un ataque sin precedentes. Nos vamos a meter de lleno entonces con el síndrome Habana. Vamos a ir recapitulando lo que sabemos hasta ahora y qué es lo nuevo que ha aparecido en estas distintas investigaciones. Vamos con lo esencial. En concreto, esto es una serie de misteriosos problemas de salud que sufrieron diplomáticos y agentes estadounidenses desde 2016 en Cuba. Esto, como vamos a ver, empezó antes, por lo menos en Frankfurt, por ejemplo, en 2014, con síntomas como vértigo, dolor de cabeza, tinnitus, que es básicamente la sensación de un zumbido permanente que te desorienta, insomnio, lesiones cerebrales, muchos casos. ¿Qué es lo que nos fuimos enterando con el tiempo? A ver, sigamos, avancemos. En todo el mundo aparecieron casos, por lo menos 100 casos, porque efectivamente Cuba fue el más notorio por la gran cantidad que se registraron en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, pero hay registros en China, en Alemania, en Georgia, en Uzbekistán, en Vietnam, incluso dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sabemos además de esto? Sigamos.
Da la casualidad de que casi siempre era personal de tareas importantes, no era el que barría en la embajada o el que enviaba un mensaje. Muchas veces eran agentes de los servicios de inteligencia que cumplían funciones en la embajada, diplomáticos de muchísima experiencia que tenían trabajos relevantes, que habían muchos de ellos estado en Rusia o que habían estado en zonas estratégicas como Ucrania, hoy en guerra invadida, o Georgia, que fue invadida en 2008, lo cual ya empieza a mostrarte solamente el rastreo de estas víctimas, solamente el rastreo de estas víctimas, ya empieza a mostrarte por lo menos la pregunta: ¿y si Rusia estuvo detrás de esto? Porque en algún momento hasta se quiso instalar, no, que parece que es el método que utilizan en la embajada para como insecticida, y que ese insecticida pudo haber generado, como si hubiera sido todo un accidente. Pero ¿y si Rusia estuvo detrás de esto? Porque que Rusia realiza actividades de sabotaje en todo el mundo, ya lo sabemos. ¿Qué más conocemos? Bueno, los mayores aportes y las mayores novedades vienen de un trabajo conjunto que hicieron The Insider, el programa 60 Minutes, 60 minutos, el diario alemán Der Spiegel, y que básicamente dice que el síndrome Habana es el resultado de una acción de la unidad 29.155 del GRU ruso. ¿Qué es el GRU ruso? El Servicio de Inteligencia Militar de Rusia. El arma o una de las principales armas que tiene Vladimir Putin para realizar operaciones en el extranjero contra enemigos de Rusia. Y obviamente Estados Unidos, al menos hasta la llegada de Trump, era percibido como el mayor enemigo internacional. ¿Qué es lo que revela esta investigación? A ver, vamos a ir viendo algunos detalles. Primero, uso de armas de energía dirigida. La investigación sugiere que se usaron, escucha esto porque es algo que no se conocía demasiado, armas acústicas o de radiofrecuencia desarrolladas por esta unidad rusa del Servicio de Inteligencia Militar, diseñadas para causar estos síntomas. Justamente síntomas que son difíciles de atribuir a un ataque. Esto es lo paradójico, porque una persona que empieza a tener un dolor de cabeza no va a pensar que alguien le está realizando un ataque. Una persona que siente un zumbido no va a pensar que es como consecuencia de la acción de un tercero. Una persona, incluso hasta que se desmaya y que empieza a tener síntomas cerebrales, decir, bueno, pudo haber sufrido un ACV. Ahora, es solamente cuando empezás a atar todos estos cabos y darte cuenta que es una película, no fotos aisladas, donde ves que evidentemente tuvo que haber un mismo factor detrás. Y esto además empieza a ser ratificado por lo que vas a ver ahora, que es la aparición de ciertos personajes vinculados al GRU. Vayamos, por favor, a los datos. Fíjate esto que descubre la investigación. Miembros del GRU que fueron localizados en ciudades como Tiflis, es decir, capital de Georgia, o Frankfurt, es decir, Alemania, justo cuando ocurrieron los incidentes. En concreto, acá hay víctimas, por ejemplo, la esposa de algún diplomático o algún miembro también de las fuerzas que trabajan en las embajadas, que identifican a una persona justamente en los días en los cuales empiezan a sentir los síntomas. Y después le muestran una foto de la persona y dicen, sí, esta es la persona que yo vi justo cuando sufrí los síntomas. O este es el hijo de la persona que yo vi cuando sufrí los síntomas. Y resulta que cuando se ve a la fuente, se ve que esas personas eran miembros justamente del grupo. Vamos a ver una ficha ahora, justamente con algunos de los personajes. Acá lo podés ver, invierno 2014, y empiezan a aparecer arriba Praga, Mishkin y Sergev. Después alquilan autos en Múnich, van a Moscú, después aparecen en París, después aparecen en Ginebra. Y va a ser, ahí bajamos si quieren un poquito, algunos de estos personajes, todos ellos miembros de la inteligencia militar rusa y vinculados a casos del síndrome de Habana en distintas embajadas de Estados Unidos en el exterior. Sigamos, por favor, con los datos. Hay un caso clave que es Joy, el caso Joy en la capital de Georgia. Una enfermera estadounidense que identifica a Albert Averyanov, uno de los que veías en la ficha anterior, hijo del jefe del GRU, justo frente a su casa en el momento en el que empezaba a sufrir los síntomas graves. ¿Qué significa? Que no es que los atacaban en la embajada, sino que en muchos casos iban y los atacaban en las casas donde vivían estos diplomáticos clave. ¿Qué más sabemos a partir de esta investigación?
Bueno, un rastro digital con llamadas. Hay un registro de viajes y llamadas que muestran justamente que Averianov, este caso que se identificó en Georgia, se movía con operativos del GRU antes de los ataques. Es decir, es el personaje que empieza a verse en muchas de las embajadas donde hay personas afectadas por esto que parecían enfermedades y que ahora sabemos que son ataques. Lo que sucede es que durante muchos años la posición de los Estados Unidos fue negar, y vamos a ver justamente algunas de las cosas que se dijeron en estos años por parte de Estados Unidos, que es una negación oficial. En 2023, es decir, gobierno de Joe Biden, Estados Unidos declara que no hay pruebas claras de ataque extranjero y justamente se niega de alguna manera esto. Bueno, cambió el gobierno de los Estados Unidos, hay ahora una posición diferente, lo escuchabas a Marco Rubio, y ahora se llega a estas conclusiones. ¿Cuáles son las motivaciones? Y es la última placa que tenemos. Las motivaciones, obviamente, que el GRU habría atacado a estos funcionarios en respuesta al papel contra Rusia después de las protestas en Ucrania 2014, que es lo que se conoce como Euromaidán, y la anexión a Ucrania. Es decir, un plan deliberado por parte de la inteligencia militar rusa que apuntó a afectar a los Estados Unidos a través de estas armas desconocidas. Armas que pueden causar dolor de cabeza, aneurismas y hasta problemas neurológicos que hasta ahora no se han revertido. Toda una investigación realmente impresionante sobre el alcance que tiene hoy la geopolítica para dañar incluso a muchísimas personas.